Vamos al tema sobre la mesa. Como ya usted se ha informado en Mega Noticias, la ley de ingresos, el proyecto de ley de ingresos para el próximo año, el proyecto de presupuesto de egresos para el 2024 ya fue presentado ante la Cámara de Diputados. Se tendrá que discutir, se tendrá que modificar o no se le moverá ni una sola coma. Eso estará por verse. Pero bueno, pues hay deuda, hay reducción a Secretaría de Salud, hay un incremento paupérrimo del 1% a educación, por ejemplo, pero bueno, ¿cómo se vislumbra realmente este presupuesto de egresos o proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el presupuesto, mucha lana, pero todavía va a hacer falta. Oye, Eduardo, sí, a ver, se ha dicho, Eduardo, Víctor, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Gracias, Eduardo. A ver, en los últimos años se ha dicho que el presidente ha sido responsable, que ha sido muy conservador con el manejo económico, que no ha hecho locuras, ¿sí? Que de alguna forma se pensaba. Sin embargo, esos que también han señalado que en otros años el presidente ha tenido un comportamiento responsable, por llamarlo de esta forma, Víctor, sí, también coinciden en que con lo que se ha presentado para el 2024 se está rompiendo esta, digamos, esa idea de que teníamos un presidente que hasta el momento la economía la había manejado responsablemente. ¿Sí? ¿Por qué dicen esto, Víctor? Bueno, básicamente por el déficit que hay en el presupuesto de gasto contra la ley de ingresos, ¿sí? Es decir, lo que pasa en cualquier familia, Víctor, no se necesita ser un economista muy experto para poder entender que si gastas más de lo que ganas, pues vas a entrar en un déficit, ¿sí? Si la familia, tu familia, mi familia, ¿sí? En el presupuesto de la semana o de la quincena o del mes, pues gasta más de lo que estamos recibiendo todos, pues lógicamente vamos a entrar en un déficit. Y ese déficit, ¿cómo lo hay que cubrirlo? Pues con la tarjeta de crédito, con deuda, ¿sí? O reduciendo tus gastos y buscando una chamba adicional. Así es la única forma en que se puede combatir el déficit. Y aquí lo que venimos viendo es que con este paquete económico que está presentando para el 2024, para que el Congreso, para que los diputados que ya tienen la consigna de que no le muevan ni una coma, como ha sucedido, pues seguramente se puede ir el presupuesto pues como se ha presentado por parte del secretario de Hacienda. ¿Y esto qué significa, Víctor? Pues hay muchas lecturas, ¿no? Según los economistas duros, de economía dura, dicen, bueno, es que va a aumentar la deuda que normalmente el país tiene, aunque el presidente se llena la boca todos los días en este sexenio de que no ha contratado deuda. Incluso, te acordarás que en el caso de la pandemia, el presidente decía y presumía que se iba a hacer frente a la pandemia sin pedir dinero, sin deuda, y eso lo presumía él. Fíjate, Raúl, el ejemplo que pones es interesante, ¿no? Porque siempre entendemos la economía también en función de los casos propios, porque finalmente esto no deja de ser complejo, el paquete económico del 2024, porque no solo tiene que ver con lo que vas a gastar, lo que propones gastar, cómo lo vas a gastar, sino también de dónde vas a obtener los recursos para esos gastos. Y aquí tú pones el caso de la casa y dices tú, bueno, tienes que hacerte a la idea de que si gastas más, pues vas a tener que, una de dos, o recurrir a la tarjeta de crédito, digo, para poder subsanar tu gasto corriente, o buscar otra chamba. Y que es muy peligroso eso, de recurrir a la tarjeta de crédito. Todo eso es peligroso, todos ya sabemos, y más en este país donde las tarjetas de crédito son un verdadero abuso. Pero déjame decirte que están las otras opciones y ya hablamos de lo que es las alternativas que tiene el gobierno para poder hacer esto, que es el préstamo. El préstamo es pedir dinero a futuro, ya sea a las instancias internacionales o ya sea también a las mismas instancias internas del país para poder, o organismos internacionales, para poder de algún modo tener ese dinero que te hace falta. Que hay que pagar. ¿Con qué lo vas a pagar?
Sí, bueno, exacto. ¿con qué te van a poner los intereses? Bueno, ¿con qué lo vas a pagar? Bueno, aquí es donde haces tus apuestas a futuro, que a veces salen y a veces no. La mayor parte de las veces está probado que a los gobiernos, nuestros gobiernos, las cuentas no les han salido bien. ¿Por qué? Casi siempre te apoyas en los ingresos que vas a tener por el petróleo, que ahora también son optimistas. Se dice que vamos a tener 1.9 millones de ingresos barriles extra diarios. de barriles diarios por concepto de petróleo. Se apuesta también a algo que parece bastante real, pero que habría que ver. También la llegada de empresas a través del nearshoring, todo esto que también representa ingreso y dinero fresco. Se apuesta también al tema de las remesas que se van a mantener. Se apuesta también a la posibilidad de que realmente Estados Unidos mantenga la economía como la está manteniendo hasta ahora y no caiga en recesión. Entonces son una serie de, digamos, elementos a los que se les apuesta y se juega con ellos para ver si así puedes subsidiar los gastos que vas a tener en el 2024. Pero aquí la verdad es que también seríamos inocentes si no partimos de la premisa de que también este presupuesto es un presupuesto de tipo político. ¿Qué quiere decir esto? Que también el apostar a los programas sociales, el apostar al incremento a más dinero para los pobres, subsidiar pobreza, subsidiar grupos marginados, es también apostar a ganar una elección. Y ahí es donde toma otra visión el presupuesto que tiene un tinte político evidentemente, que es que haya más derrama de dinero. ¿Para qué? Para que haya un pueblo más contento, con más recursos y me refrendes en el poder. Sí, bueno, pero a ver, sí, el aumento Pero a es los simple. programas sociales, Sí, Víctor. sí. Sí, a ver, eso es lo que está haciendo. O sea, que eso es exactamente la diferencia de otros años. Normalmente, a ver, el presidente, lo sabemos, ha caracterizado por, bueno, apoyar los programas sociales, que son 15 programas en general. El más importante es la pensión universal para los adultos mayores, que se lleva un dineral. Pero también el presidente le está apostando al presupuesto para seguir apoyando a Pemex, una empresa que a los mexicanos nos ha costado un dineral y nos sigue costando porque es de las empresas más ineficientes petroleras del mundo. No lo digo yo, lo dicen los números. El costo por sacar cada barril de petróleo es mucho más alto que cualquier otra petrolera del mundo y esto lo estamos pagando nosotros. La deuda que tiene Pemex, sí, se le está metiendo dinero fresco a una deuda que no tiene una solución, por lo menos a corto o mediano plazo. Y eso también es parte de este esquema ideológico que el presidente López Obrador tiene, en el que Pemex, como muchos crecimos de esa forma, Pemex, la empresa de todos los mexicanos, pues la que quiere de alguna forma salvar lo que parece que es muy complicado y que le está metiendo dinero bueno, como dicen, dinero bueno al malo. Pero también tú has tocado otro tema, el tema político electoral. Otros años, sí, a pesar de que el presidente miente señalando que no hay deuda, la verdad es que la deuda ha aumentado de el 2018 que empezó este sexenio de 10 billones de pesos, sí, ha aumentado a 14 billones, es decir, la deuda ha crecido en el país y va a crecer de acuerdo al presupuesto que se está presentando hasta 16 billones de pesos. Es decir, la cantidad es realmente inimaginable para la mayoría de nosotros, sí, pero sí viene aumentando esta deuda. Y lo peor, digamos, dentro de esto, es que se está haciendo ya en un año en el que no debería haber este tipo de exceso. Y aquí la pregunta con la que hace rato mencionaba Víctor, ¿por qué cuando la pandemia se necesitaba dinero para tener una infraestructura, una mejor atención a los enfermos, sí, para poder hacer frente a la pandemia, el presidente se negó, dijo no hay deuda? Pero cuando se trata del año electoral, cuando se trata de terminar sus obras emblemáticas del presidente, entonces ahora sí, que venga el déficit como sea, ¿sí? Y entonces dices, híjole, los excesos de muertes que hubo, estos 500,000 mexicanos que no deberían haber muerto, ¿sí?, en la pandemia, más allá de los 300,000 que costó directamente el COVID en México, pero ese exceso de muertes que hubo, ¿sí?,
pues no debería haber ocurrido si se hubiera recorrido al financiamiento, quizás apoyo a las empresas, porque el presidente decía es que México enfrentó la pandemia sin deuda. Sí, pero ¿a qué costo? A un costo de 500,000 personas que perdieron la vida y que hoy no están con nosotros. Es decir, yo me llama la atención que en este año, que es político electoral, como tú bien lo dices, el 2024, sí, no importa que crezca la deuda, sí, pero cuando se necesitaba para salvar vidas, no se hizo. A ver, sí te entiendo perfectamente bien, Raúl, el enfoque que le das y la preocupación y bueno, obviamente también la molestia, como bien tú dices, ¿no? Y solo aquellos que perdieron un ser querido saben exactamente de lo que realmente estamos hablando, ¿no? Porque quienes perdieron a su familia, quienes perdieron un hijo, un padre, una madre por el COVID, tendrán sus razones de peso para reclamar, para estar molestos con el sistema y decir, ¿por qué no se me dio la atención que yo necesité cuando me urgía? Pero también estamos en pesos y contrapesos. Habrá que ver, y eso es muy importante, Raúl, cuál es el ánimo de la sociedad y de la opinión pública finalmente. Y digo de la sociedad y de la opinión pública. La opinión pública, por un lado, ya sabemos que tiene mucho que ver con nosotros, con lo que se publica, con lo que analizamos y con lo que criticamos. Pero también hay una sociedad que está día a día viviendo este tipo de situaciones, donde estamos nosotros naturalmente, porque somos parte de la sociedad, que tendrá un juicio de la administración. Y es ahí donde se juega el terreno, caemos en lo electoral. ¿Cómo se va a calificar? Esto que tú señalas, ¿se va a reclamar en las urnas y va a pesar? ¿O realmente va a quedar minimizado por otra serie de elementos, como tal vez los programas sociales, o como tal vez que ya esté funcionando el Tren Maya, o tal vez que ya comience a dar petróleo a los mexicanos, que también estoy de acuerdo contigo, parece un barril sin fondo? No lo sabemos. Esa es la gran apuesta. Esa es la gran apuesta y el asunto es a ver cómo se va a calificar esto en las urnas, que al final de cuentas es lo que les importa a los gobiernos. Sí, a ver, y tienes razón. Hemos visto, por ejemplo, los más de 165,000 homicidios que ha habido en este sexenio, los más de 40,000 desaparecidos de esta administración de López Obrador, no se le cargan al presidente, a pesar de que sabemos que la estrategia de abrazos no balazos sí ha llevado a crecer este número de víctimas de personas y familias de la violencia. Y sin embargo, la sociedad en general no le carga directamente al presidente este tema, ¿sí? Sí se reconoce que hay una falla en el programa, hay una falla en la estrategia, pero el presidente no padece, digamos, en su popularidad. Lo mismo con la pandemia. Sabemos que una acción hubiera sido exitosa del presidente y de su política de salud, ¿sí? El haber invertido en trajes para los médicos que atendían a los enfermos de COVID y haber reducido el número de fallecidos, pero no se hizo. No se hizo y tampoco se le carga esto al presidente. En fin, bueno, hay que tomar en cuenta algo también, que ha tenido un discurso exitosísimo porque todos los días, un día sí y el otro también le echa la culpa al pasado. Ahora, hay una gran culpa en el pasado. Los periodos de Peña Nieto y de Felipe Calderón tienen muchas explicaciones que dar y venimos arrastrando sexenios terribles. La cuestión es poder decir hasta dónde llegan esas responsabilidades y hasta dónde realmente esta administración tendrá las propias, ¿verdad? En el tema de violencia estoy de acuerdo contigo. En salud, definitivamente, en el manejo de la pandemia no lo creo. Pero bueno, ya habrá tiempo de seguir analizando esto. Estamos ya en los tiempos de los balances, mi querido Raúl, porque ahora sí ya estamos en la recta final de un sexenio y podemos empezar a hacer balances de qué se hizo y qué se logró, no qué se va a lograr, con qué concluye este sexenio. Eso va a estar muy interesante. Gracias, Víctor. Un saludo. Buenas tardes. Un saludo, Raúl.